Creo que reinicia. Ahí está, pessoal. Ya lo encontré. Va a ver que se cambia. Buenos días, profesor y compañeras. Como grupo hemos elegido el título de Derecho Civil y la persona en la incapacidad civil y laboral. Bueno, profesor Emilio Augusto Rosario Pacahuala. Integrantes: Baltasar Perales y Belucía, Bolo Miñán, Jennifer Geraldine, Constantino Alvarado, Andrea Fabiana y García Prado, Andrea Milagros. Índice. Bueno, hablaremos sobre el derecho civil, la persona natural, la persona jurídica, la incapacidad civil y la incapacidad laboral. ¿Qué es el derecho civil? Es la rama del derecho privado en general que tiene por objeto regular las relaciones y situaciones de las personas en cuanto estén destinadas a proteger la vida y su interés privado relativo a las siguientes instituciones. La persona, dentro de esta está la personalidad, bienes, propiedad y demás derechos reales, obligaciones en general y contratos en particular y la sucesión por causa de muerte o mortis causa. Tenemos tipos de derecho civil. El derecho a la persona. El derecho de las personas que regula el inicio y fin de la existencia de las personas naturales. La capacidad jurídica, los atributos de la personalidad, en otras palabras, los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los otros, tales como, por ejemplo, el estado civil, el domicilio o la nacionalidad. Y los derechos personalísimos o de la personalidad, íntimamente ligados al ser humano desde que nace. 2. Derechos reales. Y en general, las relaciones jurídicas de los individuos con los objetos o cosas, tales como la propiedad, los modos de adquirirla, la posesión y la mera tenencia. 3. Derecho de obligaciones y los contratos, que regulan los hechos, actos y negocios jurídicos y sus consecuencias y efectos vinculantes. 4. El derecho de sucesiones o sucesorio, que regula el fallecimiento de una persona física en lo relativo a la transferencia de sus bienes y derechos a terceros. 5. El derecho de la responsabilidad civil, que trata de la indemnización de daños y perjuicios causados a otros. Por último, el derecho de familia, que regula los resultados jurídicos de las relaciones de familia provenientes del matrimonio y del parentesco, sin perjuicio que parte de la doctrina la considera una rama autónoma del derecho. Características. Es un derecho privado porque protege, ampara, regula los derechos privados, particulares, singulares, personales del ser humano o la persona desde su nacimiento hasta la muerte. Es un derecho común porque estudia y regula las instituciones jurídicas comunes y generales, que no tienen un tratamiento especial y que generalmente se encuentran ubicadas en el Código Civil. Es un derecho que estudia y regula toda la existencia del ser humano y de la persona, desde la fecundación hasta la muerte, inclusive más allá de su muerte. Es un derecho que regula el conjunto de relaciones jurídicas, unilaterales, bilaterales y plurilaterales de la persona o de las personas, sean naturales o jurídicas. La persona natural. La persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir un negocio como persona natural, asume todas las obligaciones. Esto significa que aceptas asumir la responsabilidad y garantizas con tu patrimonio y bienes el pago de las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa. Te conviene elegir una persona natural cuando vas a iniciar un negocio pequeño como bodegas, juguerías, peluquerías, zapaterías, bazares, entre otros. También te conviene cuando realizas actividades que están comprendidas en el nuevo RUS, que es el régimen único simplificado, o tienes negocios en donde tus clientes van a ser principalmente personas y no empresas. Quieres hacer un negocio en los que tu exposición al riesgo, responsabilidad ilimitada ante posibles deudas o obligaciones con terceros sea manejable considerando tu patrimonio personal. En el título 1 tenemos el principio de la persona, que abarca dos artículos. El primero está el sujeto a derecho, que parte desde el nacimiento, y el artículo 2, que es el reconocimiento del embarazo o parto. Título 2, derechos de la empresa, de la persona, que constituye el artículo 3, 4 y 5.
El artículo 3 es la capacidad del goce, es decir, el derecho de goce, salvo excepciones, que es por ley. El artículo 4 es la igualdad entre varones y mujeres en el goce y ejercicio de sus derechos. El mismo artículo lo dice, es la igualdad entre varón y mujer. Y artículo 5, derechos de la persona humana, que es el derecho a la vida, la integridad física y al honor. En el título 3 tenemos el nombre, que está constituido por el artículo 19, 20, 21. El 19 es el derecho al nombre. El 20 es el derecho al nombre del hijo matrimonial y el 21 es el derecho al nombre del hijo extramatrimonial. El artículo 7 tiene el fin de la persona, que constituye el artículo 61, 63, 64 y 67. En el 61 tenemos el fin de la persona. En el 63 la procedencia de la declaración judicial de la muerte presunta. 64 efecto de la declaración de la muerte presunta, que en este caso disuelve el matrimonio del desaparecido. Y en la 67 el reconocimiento de la existencia. Persona jurídica. Es una entidad conformada por una, dos o más personas que ejercen derechos y cumplen obligaciones a nombre de la empresa creada. Cuando abres un negocio como persona jurídica, es la empresa y no tú personalmente quien asume las obligaciones. Esto implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa estén garantizadas y se limitan solo a los bienes que estén registrados a su nombre. Te conviene elegir persona jurídica cuando necesitas mayor reputación en el mercado y quieres tener clientes más grandes o importantes. Necesitas acceder a créditos o préstamos en bancos y entidades financieras en mejores condiciones. Quieres asegurarte de que algo sale mal en tu negocio, se afecten los fondos o bienes de la empresa, mas no tus bienes personales. Necesitas que ingresen inversionistas o más socios que contribuyan con tu empresa, pues es más fácil transferir participaciones. Piensas que eventualmente puedes vender tu negocio o disolverlo luego de un tiempo. En ese caso, es más fácil hacerlo como persona jurídica. La ley del trabajo de enfermería, ley número 2769, en el artículo 4 del ámbito de la profesión de enfermería, nos dice que el cuidado integral desde el nacimiento hasta la muerte, incluyendo los procesos de salud, enfermedad, implementando el PAE. Además, el artículo 8 de las responsabilidades del enfermero nos dice que las responsabilidades del enfermero o enfermera, la defensa de la vida hasta la muerte natural. Por otro lado, tenemos la incapacidad civil, que es el defecto o falta total de la idoneidad para ser titular de derechos, contraer obligaciones, adquirir deberes o para ejercerlos. La incapacidad es la inexistencia de la idoneidad de la persona para tener derechos, deberes y voluntad para relacionarse con terceros y quedar obligados con terceros. Tenemos características. Se puede dividir en capacidad jurídica o de derecho o capacidad de obrar. En la incapacidad jurídica es la falta de idoneidad de una persona para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes. En cambio, en la incapacidad de obrar es falta de idoneidad de una persona ejercitar los derechos que tiene, incapacidad de hechos y se contrapone a la incapacidad jurídica. Como incapacidad laboral es la situación que ocurre cuando un trabajador no es capaz de realizar las funciones propias de su puesto de trabajo. Se desprende entonces que la incapacidad laboral se encuentra directamente relacionada con la posibilidad de desempeñar funciones de un trabajo y no con la gravedad propia de la enfermedad o dolencia. Como característica tenemos la incapacidad laboral temporal, que es la situación en la que se encuentra un trabajador y le imposibilita para el trabajo de manera puntual y necesita de asistencia médica debido a una enfermedad profesional o común, o bien un accidente, ya sea a laboral o no laboral. Por otro lado, tenemos la incapacidad laboral permanente, que es la situación de un trabajador que tras haberse sometido a un tratamiento médico
presenta reducciones fisiológicas o funcionales graves que pueden llevar a ser definitivas y disminuyan o anulen por completo su capacidad laboral. Bueno, eso es todo. Gracias.